Vamos a hablar de un proceso muy sencillo que inclusive si estás en la escuela es algo que lo vas a poder aplicar directamente ahí en la papelería, en la tiendita de papelería que seguramente existe en tu universidad preparatoria donde estés. Si estás en el trabajo, pues también es algo muy sencillo, ya que todas las empresas necesitan un proceso para la requisición de papelería y artículos de oficina. Eso no falla, todas las empresas lo tienen, no importa el tamaño que sea. Para medir la eficiencia, lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar el proceso. Ya habíamos dicho que el proceso es una serie de actividades que trabajan en conjunto para generar valor. Entre más detallado lo desmenuces, mejor. Y aquí tenemos una lista. La lista es relativamente real, vamos a decirlo así. Esto es de un ejercicio que se hizo ya hace algún tiempo y estos eran los pasos que se desarrollaban en aquella empresa en aquel entonces para hacer una requisición de materiales. Si no aplica con lo que tú estás haciendo, no importa. Aquí acuérdate que lo que estamos enfocando es en un ejemplo, es un ejemplo nada más. Entonces, en este caso, en esta empresa ficticia, son 12 los pasos que son necesarios para poder hacer una requisición de materiales. Si yo quiero comprar hojas, cuadernos, un bolígrafo, lo que sea, esos son los pasos que tengo que hacer. Llenar el formato de requisición, enviar el formato a compras, el formato permanece en una charola, se valida la requisición en el sistema, el formato permanece otra vez en una charola, luego se envía el formato para una autorización, otra vez se pone en una charola y se queda ahí, se revisa y se autoriza la requisición, otra vez el formato está en otra charola diferente, hasta que se envía al almacén para surtirlo, revisan la requisición que le están pidiendo con ese formato contra lo que tiene de existencias y si lo tiene, hace el pedido. Lo siguiente que vas a hacer, y obviamente puede ser a la mano, es una cuestión que se tiene que hacer en paralelo, es que vas a tomar la decisión de qué recurso es lo que vas a medir. En este caso nosotros decidimos medir el tiempo, porque lo que queríamos era eficientar la velocidad con que se hace esta requisición. Recuerda que en una empresa tú puedes medir el tiempo, el costo, la calidad. Entonces tienes que ver en tu proceso qué es lo que quieres eficientar. Por lo general, al hablar de eficiencia, nos podemos ir con lo más sencillo que es tiempo y costo. Entonces aquí decidimos medir el tiempo y estos son los tiempos en minutos que se tarda en hacer cada una de esas actividades y hasta el final puedes ver que son 480 minutos. Y estamos hablando de 8 horas desde que yo hago la requisición hasta que me llega el material, estando el material dentro de la empresa, porque se supone que está en el almacén. Entonces, si yo lo pido hoy, hasta el día siguiente laboral, seguramente lo voy a tener. Un proceso muy engorroso y muy lento. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya vimos todas las actividades. Recuerda que eficiencia es la relación entre trabajo y desperdicio. Entonces, tenemos que identificar cuáles son aquellas actividades que agregan valor y cuáles son aquellas actividades que no agregan valor al proceso. Lo que no agrega valor es desperdicio. Por definición es desperdicio, sobre todo si estamos hablando de tiempo. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que puedes ver es cómo separamos esa primera columna en dos. Y una le llamamos trabajo y a la otra desperdicio. Y simplemente decidimos cuáles de las actividades que se estaban haciendo para realizar este proceso eran trabajo y cuáles eran desperdicio. Y puedes darte cuenta la diferencia enorme que hay, que de todos los pasos que se utilizan en este procedimiento, solamente 30 minutos le agregan valor al proceso. Y 450 minutos es de puro desperdicio. La mayor parte del tiempo la requisición se la pasa en charolas. Y hay un área de oportunidad enorme. Tú te das cuenta inmediatamente que esa columna de desperdicio es la que se tiene que disminuir. O inclusive, si se puede, eliminar por completo. A veces, dependiendo del proceso, la columna de desperdicio se puede eliminar completamente. Pero como lo hablamos, no hay procesos perfectos. Es extremadamente complicado que algo salga al 100%. Entonces siempre van a quedar pequeños desperdicios. Pero bueno, vamos primero, antes de las mejoras, vamos a ver cuál es la eficiencia de este proceso. Por definición, para yo poder medir la eficiencia tengo que tomar, hay dos formas de medirlo y esta es la primera. Voy a tomar todo aquel tiempo por el indicador o la variable que estoy midiendo, que en este caso es tiempo. Voy a tomar todo el tiempo que agrega valor, en este caso los 30 minutos, y los voy a dividir entre el tiempo total que tiene el proceso. Aquí no estoy tomando en cuenta el desperdicio, solamente tomo tiempo trabajado de manera efectiva contra el desperdicio, contra el tiempo total que me llevó a hacer el proceso. Entonces es 30 entre 480
lo multiplico por 100 para poder tener el porcentaje y me da un 6.25% de eficiencia. Esa es la eficiencia de este proceso. Significa que solamente un 6.25% de los recursos que estoy utilizando, en este caso el tiempo, solamente el 6.25% del tiempo le agrega valor al proceso. Entonces, por eso mi eficiencia es tan baja. Aquí ya es donde entra la creatividad, entra un poco la experiencia y entra parte también de más trabajo arduo. Tienes que aplicar elementos de mejora como sería capacitación al personal, empoderamiento de compradores y de gente de almacén, darles más confianza para que no haya tanto papeleo, documentación y optimización de procesos y definición de políticas prácticas. No políticas que hagan que todo tiene que ser validado y todo tiene que ser firmado. Obviamente esta es solamente una lista de ejemplos, dependiendo tu empresa, dependiendo el proyecto que tú tengas, las circunstancias específicas es que tú puedes agarrar alguna de estas u otros elementos, pero el enfoque aquí es que tienes que mejorar el proceso. Vamos a suponer que definimos algunas de las mejoras y nos vamos al siguiente punto que es, vamos a ver cómo quedó mi proceso que ya trabajé.